desde el mismo seno de la primer familia, con Caín y Abel. Ahí están los dos pueblos, Caín y Abel. Y si le seguimos, y le vamos a seguir, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, vemos que a través de toda la historia están bien marcadas estas dos simientes. Bueno, repito, eso lo vamos a ver, primero Dios, el próximo domingo. Pero mientras lo vemos, déjeme decirle que así de temprano como el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, se encuentra la primera mención de esta promesa de un Redentor para el género humano. Un Redentor que es la esencia del Evangelio que el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles predicaron. En Génesis 3:15 leemos: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ciertamente, esta primera mención de la promesa de un Redentor está medio escondida, es decir, no está muy claro, pero ahí está. Y siglos después aconteció, porque ya dijimos hace un momento, la simiente final de la mujer que aplastó a Satanás fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó a Satanás, no sin salir herido, no sin sufrir en su persona la herida de que menciona Génesis 3:15. Es decir, el diablo asestó un golpe que parecía mortal para el Redentor, porque lo crucificó. Pero a final de cuentas, el poder de Dios hizo que ese golpe fuera solo un golpe en el talón. Un golpe duro, sí. Yo no sé cuántas veces usted se ha pegado en el talón, pero duele un golpe en el talón. Pero no es mortal. Si a usted le aplastan la cabeza, no la va a cortar. Eso fue lo que pasó en el Calvario. Vemos entonces que desde las primeras páginas de la Biblia encontramos esta promesa para el futuro en relación al Mesías, que llegaría para aplastar la obra de Satanás y para traer liberación al pueblo de Dios. Es cierto, está escondida esta promesa en Génesis 3:15, pero la importancia de esta promesa es que es el punto de partida. Es decir, esa es la primera mención que se hace en la Escritura del Redentor. Y fíjese, se hace en el mismo momento en que el pecado entró al mundo. Tan pronto el hombre cayó, Dios prometió un Redentor para la raza humana. Y a partir de ahí, estas promesas se continúan a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cada uno de los profetas, de hecho, cada uno de los libros del Antiguo Testamento tiene mención acerca de esta promesa del Redentor. ¿Cuántas promesas hay en el Antiguo Testamento en relación al Mesías? Yo no lo sé. Pero hay gente que ha contado hasta miles. Las cuenta por miles las promesas en el Antiguo Testamento. Está la que compara el Mesías con Moisés. Está la profecía de Amós, que menciona que el tabernáculo de David va a ser restaurado por Dios y que va a alcanzar bajo el reinado del Mesías el esplendor que un día tuvo Israel cuando lo gobernaba David. Es más, de hecho, Amós dice que el reinado de la simiente de David que va a reinar, es decir, del Mesías, va a hacer que el reino de Israel sea más esplendoroso que cuando reinó David. Y conste que cuando reinó David, Israel alcanzó como nación su edad de oro. Está también la promesa de Isaías 9. Yo creo que es la más clara en cuanto a la persona de ese niño. ¿Se acuerdan? Un texto que repetimos muy seguido en Navidad: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos dirigidos
dirigidos a la persona de nuestro Salvador. Y así podríamos seguir mencionando un montón de profecías tras profecías, porque repito, cada libro del Antiguo Testamento tiene una mención a esta promesa. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento se refiere a un aspecto en particular de la persona de Jesucristo. Y así que nos podíamos pasar toda la tarde y no íbamos a terminar. En los siguientes domingos, con la ayuda de Dios, vamos a ver algunas de esas promesas. Ya el año pasado vimos algunas. Este año vamos a ver otras promesas del Antiguo Testamento que tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Vamos a ver el próximo domingo, con la ayuda de Dios, esta historia o esta maldición que Dios trae sobre la serpiente y que marca el inicio de esta enemistad entre la simiente del pueblo de Dios y la simiente que sirve a Satanás. Vamos a ver también a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una mención que se hace, ¿en qué libro creen? En donde hay un tipo de Jesucristo que tiene que ver con el Cordero que quita el pecado. Antiguo Testamento. En Génesis con Abraham y... ¿No? En Éxodo. ¿Qué pasó con el Cordero Pascual? ¿Qué pasaba cuando el ángel veía la sangre del Cordero y lo pasaba por alto? Entonces ese Cordero Pascual es el símbolo de la expiación que el Señor Jesucristo hizo. Vamos a ver también la profecía sobre el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. En fin, vamos a ver temas interesantes que les invito desde hoy a que estén presentes para ser alimentados en nuestro espíritu por ellos. Van a ser en los siguientes domingos. Hoy vamos a terminar regresando al pasaje de Romanos, porque repito, hoy en lo que quiero que nos enfoquemos y lo que quiero que nos quede claro, hermanos, que la Navidad, dos cosas. Una, no es una cuestión comercial. Desgraciadamente hoy la Navidad está muy comercializada, ¿sí? Pensamos en la Navidad y pensamos en el aguinaldo, que no está mal pensar en el aguinaldo, pero la Navidad no es el aguinaldo. Pensamos en Navidad y las tiendas de consumo piensan en vender lo más que puedan. Es decir, se ha hecho un evento meramente comercial. Y la Navidad es mucho más que eso. La Navidad para nosotros como cristianos debe tener un significado infinitamente más elevado que simplemente cobrar un dinero extra y poder gastar un dinero extra también. La Navidad tiene que ver con nuestra redención. Y eso es lo que quiero que se nos quede claro. Y lo otro, que la historia de la Navidad no es una fábula para niños. La Navidad no es acerca de Santa Claus. La Navidad es acerca de la historia real del Redentor del mundo que nació en Belén de Judea en tiempos del gobernador de Cirenio, de Augusto César. Un evento histórico que ocurrió en un tiempo determinado, en un lugar determinado, con un fin determinado. Y ese propósito y ese fin determinado es el que más nos debe importar. Porque Jesucristo nació, Jesucristo vino a este mundo para ser el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y eso no podemos dejar de pasarlo por alto, hermanos. Pues quiero que sepamos, que se nos quede claro que eso es lo que celebramos esta temporada que iniciamos hoy. El nacimiento de Jesucristo, su real nacimiento, su histórico nacimiento. Nacimiento que fue prometido primero por los profetas y que se cumplió en el tiempo perfecto de Dios. Yo estoy seguro siguiendo esta corriente de pensamiento, esta línea de pensamiento de las promesas que no se cumplen. A veces, quizá, más frecuentemente de lo que deseáramos, nos hemos sentido desanimados a causa de las promesas, porque pensamos tal vez que las promesas de la Biblia
no son para nosotros. Quizá en algún momento pudiéramos pensar que no va a haber sanidad para nosotros. Quizá para nosotros no habrá provisión o no va a alcanzar la provisión de Dios. O quizá hemos pensado que nunca va a llegar esa compañera o ese compañero que queremos para nuestra vida y que para nosotros no va a ser esa promesa. Y nos hemos sentido desanimados. Pero hermanos, yo le aseguro, porque la Biblia lo asegura, que Dios cumple siempre lo que promete. Amén. Gloria a su nombre. Porque dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí es bueno recordar las palabras del profeta Habacuc, cuando él veía que su pueblo estaba siendo castigado por lo que él pensaba era un pueblo peor que él, el pueblo de Israel. Y entonces su reclamo a Habacuc dice, pero ¿cómo es posible que tú te alíes con nuestros enemigos para que nuestros enemigos nos ataquen? Y todavía el enemigo es peor que nosotros. Y tú te has aliado con ellos. ¿Y por qué te hablo y no me contestas? Y clamo a ti y no me respondes. Y las palabras de Dios a Habacuc, aunque tarde, espéralo, porque seguramente vendrá. Y si usted está en esta situación de creer que Dios se olvidó de usted, de pensar que a Dios se le detuvo el reloj y no se acuerda que ya es tiempo de que le haga caso, cambie de opinión, hermanos, porque no es así. De la misma manera en que el Señor Jesucristo vino en el tiempo perfecto la primera vez para vivir una vida perfecta y después para sufrir la muerte que usted y yo merecíamos y ser resucitado al tercer día para asegurarnos la vida eterna a usted y a mí. De esa misma manera como todos estos acontecimientos se cumplieron al pie de la letra en el reloj perfecto de Dios, así la promesa de su regreso se cumplirá. Eso para empezar. Si vino la primera vez, va a regresar, porque el mismo Dios que prometió que iba a venir la primera vez es el mismo Dios que prometió que iba a regresar por nosotros. Amén. De manera que va a regresar. Eso debemos tener claro. Mientras que, es cierto, va a regresar. Mientras cada una de las promesas, hermanos, que Dios ha hecho para sus hijos, se cumplirá. La de ellas, o la más importante de ellas, es que todo lo que Dios permita que llegue a nuestras vidas tendrá un propósito, incluso el sufrimiento. Un hijo de Dios no sufre en vano. Un hijo de Dios no sufre de oquis. Cuando Dios permite que el sufrimiento nos sorprenda, que el sufrimiento nos ataque, lleva un propósito. Ese propósito es asegurar que usted y yo, junto con todos los que le amamos, estemos presentes para celebrar ese segundo adviento que estamos esperando. Y la mayor bendición es que esa vez no solamente vamos a contemplar el segundo adviento, pero como veíamos hoy en la clase de la dominical, vamos a ser parte de ese segundo adviento. Porque uno de los eventos previos al regreso de Jesucristo será el arrebatamiento. Y nos va a llevar. Y no es que la Biblia enseñe que nos va a raptar y nos va a guardar en lo que regresa. No. La enseñanza bíblica es que nos va a llevar con Él para que le recibamos en las nubes y seamos parte de su séquito cuando Él regrese a consumar el reino a la tierra. Así que usted y yo vamos a ser parte de ese segundo adviento. Y tan cierto como el primero se dio, el segundo adviento se dará. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos